Los activos libres de riesgo siempre se relacionan con renta fija, la clase de activos tradicional que ofrece repago de principal o capital y o intereses y en general representan la renta fija como clase de activos tradicional de países o gobiernos soberanos que nunca han defolteado la promesa de pago de capital o intereses de la misma. Conceptualmente, la tasa libre de riesgo como activo no existe y los académicos la han utilizado como un recurso para aproximar la tasa base, cualquiera sea la geografía, siempre y cuando no haya sido defolteada. Renta fija de pago cierto y de corto plazo sería la definición más acertada. Ha sido extremadamente utilizada en la evaluación fundamental desde los años 50 de la mano de Benjamin Graham y luego en la década del 60 con el advenimiento del modelo de KPM, que es un modelo de evaluación de activos de un solo factor, un modelo que permite simplificar eh, cada uno de los factores que debiéramos considerar al momento de evaluar activos. Un solo factor implica una ventaja simpleza y una desventaja que no explica todos los otros factores que pueden alterar el valor de un activo en el mercado. ¿Por qué pensamos en el modelo de KPM como modelo fundamental? Porque esa rentabilidad esperada de un activo individual que necesitamos evaluar la va a utilizar como tasa base a la tasa del activo libre de riesgo, R sub F, y le va a sumar su único factor, que es la beta o riesgo del mercado. Riesgo del mercado no del mercado en general, sino de la interacción entre ese activo individual, que vamos a denotar como I, y el mercado. Y ese riesgo de mercado lo va a multiplicar por una prima de riesgo. Siempre el riesgo del mercado, el riesgo inherente a todo el mercado en general, que vamos a simplificar con un índice, lo vamos a netear de la tasa libre de riesgo para transformarlo en una prima. Cuando hablamos de riesgo de mercado o interacción entre ese activo individual y el mercado en general aproximado por un índice, por ejemplo el S&P 500 o el Dow Jones o el Merval, en realidad siempre estamos pensando en cómo se mueven en conjunto, o sea, su covarianza o correlación entre ese activo y el mercado. Si utilizamos la variable covarianza, vamos a dividirlo por el riesgo total del mercado o la varianza del riesgo del mercado. Pero fíjense, siempre tomamos la tasa base o tasa libre de riesgo y a ella le sumamos el riesgo de mercado, que si es creciente va a implicar una tasa esperada de rentabilidad del activo individual creciente, y ese riesgo de mercado lo vamos a multiplicar por la prima de riesgo, prima que va a resultar de restarle el riesgo de mercado de la tasa base. Es un modelo simple de un solo factor que combina el activo libre de riesgo a través de su tasa R sub F, el riesgo de mercado beta y la prima de mercado, la prima de riesgo de mercado, la diferencia entre R sub M y R sub F. El mercado siempre se ve como un umbral al que se aproxima con una beta igual a 1. Activos que ofrecen un riesgo de mercado beta por encima de 1 van a ofrecer un riesgo de mercado mayor a la referencia del mercado misma, y un beta inferior a 1 va a representar un riesgo de mercado para ese activo en interacción con el mercado inferior al umbral del mercado en sí mismo. Modelo KPM, modelo de los años 60, un solo factor, modelo más simple para evaluar desde el análisis fundamental. No incluye riesgos específicos, no incluye epsilon, no incluye tampoco riesgos financieros.
Estas betas no son apalancadas, no tienen deuda. Todo modelo tiene supuestos. Quizás el supuesto más fuerte del modelo sea una aversión a la incertidumbre o al riesgo. Todos los inversores son racionales y adversos a riesgo. Otro de los supuestos fuertes es que la tasa libre de riesgo es ilimitada. Uno puede colocar y endeudarse a esta tasa en forma ilimitada, y la distribución de las rentabilidades es una distribución normal, 0, 1. Beta, como único factor, es riesgo de mercado sistémico no diversificable.